Buenos días. El tema general de esta semana es la guerra espiritual y como subtema, soldados de Jesucristo. Estamos abordando un aspecto de las Escrituras donde se nos presenta a Dios como un varón de guerra. Y debemos entender que aquí en esta tierra, en este mundo, estamos en una constante guerra contra el reino de las tinieblas. No es que Dios promueva la guerra en el sentido como hace la guerra el ser humano. El ser humano busca la guerra por obtener poder, por conquistar territorio, por en una situación de la carne, una situación egoísta, simplemente por tratar de dominar a otros seres humanos. Sin embargo, la guerra que el Señor promueve en nuestras vidas no es la guerra contra otros seres humanos, en realidad está en contra de ello. Lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es hacer guerra contra el reino de las tinieblas, contra el diablo y sus demonios. Recordemos que la semana pasada el Señor nos hablaba acerca de su reino, acerca del tema del reino y del reino que el hombre perdió a causa del pecado. La corona que perdió a causa del pecado y que es el reino de las tinieblas quien, digamos, usurpó esa autoridad que originalmente fue delegada al hombre. Ahora nosotros tenemos que recuperar esa autoridad a través de la estrategia que el mismo Señor nos da. Y el Señor se presenta en este sentido en las Escrituras como varón de guerra, como el comandante supremo. Sin embargo, Dios no pelea contra el reino de las tinieblas de una forma directa. Recordemos que nuestro Dios es Dios todopoderoso. En un abrir y cerrar de ojos no solamente podría destruir el reino de las tinieblas, al diablo y sus demonios, sino a toda la creación y volver a comenzar. Sin embargo, el Señor, como comandante supremo de los ejércitos de Él y específicamente del ser humano, Él quiere que nosotros aprendamos a arrebatar el reino, a recuperar el reino, pero según la estrategia que Él tiene. No es en nuestras propias fuerzas lo que el Señor quiere que nosotros enfrentemos al reino de las tinieblas. El Señor quiere que aprendamos a hacerlo según la estrategia de Él. Veamos el versículo del día de hoy. Éxodo 15:3. Dice: Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Y el subtema de este día es el comandante supremo. Todo ejército tiene un comandante, un general, un comandante supremo que tiene el plan, tiene la estrategia, tiene la visión, tiene el propósito por el cual se debe de ejecutar una misión, una guerra. El Señor, nuestro Dios, es el que tiene la estrategia. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el objetivo de la guerra que Dios quiere que nosotros tengamos? Es la destrucción del reino de las tinieblas. El rey David en 1 Samuel 17:45 se nos narra la historia de cuando enfrentó a Goliat, el filisteo, al gigante. David, siendo un niño aún sin experiencia, aparentemente sin experiencia en la guerra bélica o en la guerra de los seres humanos, él siendo un niño se enfrentó a un guerrero. Y no solamente a un guerrero experimentado, sino a un guerrero que era gigante. Y que todo el pueblo de Israel le tenía miedo. Y él lo enfrentó porque él conocía que Dios, o él confiaba en el Señor, él confiaba en su Dios. Y le había dado otras victorias en otras áreas de su vida.
y él había aprendido a confiar plenamente en el Creador, en Dios. Y le dijo al filisteo, le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando uno va en el nombre de otra persona, uno va en representación de otro. Uno va con la autoridad autorizada de otro. Y David sabía que Jehová de los ejércitos era el Dios todopoderoso y que David no representaba absolutamente nada delante de los ojos de Dios, delante del poder de Dios. Por eso él no se enfrentó a Goliat en sus propias fuerzas, en su propia autoridad, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, le dijo. El Dios de los escuadrones de Israel. Entonces él ya estaba viendo a Jehová, estaba viendo al Señor, estaba viendo a su Dios como el comandante supremo, como ese varón de guerra que describe Éxodo 15:3. Y es interesante este versículo de Isaías 13:4, donde aquí en esta última parte, que es la que me interesa, dice: Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Como un general, comandante de tropas, cuando se están preparando para una misión o ir a una guerra, dice que se pasa revista. Pasar revista es pasar revisión, es supervisar que todo esté en orden, que traigan sus instrumentos de guerra, que traigan todo lo necesario, que estén todos los soldados, que no falte ninguno. Eso es pasar revista para ejecutar una misión, en este caso, una guerra espiritual. Nosotros tenemos que estar completamente preparados, pasar revista a nuestras propias vidas, pasar revista, a ver que no nos falte nada de las armas que Dios nos ha dado para poder enfrentar al reino de las tinieblas, pero siempre va a ser bajo la estrategia, bajo la supervisión del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo para caminar en obediencia. Dice Deuteronomio 1:30: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. O sea, debemos de aprender a confiar de que no somos nosotros directamente enfrentando el reino de las tinieblas, sino es Dios a través de nosotros. Dios solamente necesita que nosotros estemos dispuestos para manifestarse en nuestra vida y ver las victorias que Dios puede hacer a favor nuestra ante todas las circunstancias, ante todos los problemas, específicamente ante los ataques del enemigo. Dios nos quiere dar esa victoria, pero es necesario que nosotros nos veamos como esos soldados que pertenecemos al ejército de Dios. Amén.